¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde estamos estudiando ya el tema de la promesa, el pacto eterno de Dios. Qué alegría es para mí semana a semana compartir contigo un mensaje de esperanza. Quiero también invitarte a que te suscribas a este canal y juntos podamos llegar a más personas. El tema de hoy habla sobre otro personaje de la Biblia llamado Abraham y cómo Dios hizo un pacto con este hombre y por ende con toda la humanidad. Es por eso que el título de esa lección es Un pacto eterno. Y el versículo central se encuentra en el libro de Génesis capítulo 17, versículo 7. Y dice allí la palabra de Dios: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Esta fue la promesa que le hizo Dios a Abraham. Ahora, para entender un poquito cómo el contexto de por qué Dios llamó a Abraham a salir de su tierra y de su parentela. Recordemos que cuando hablamos de Noé, la humanidad entera se había corrompido, había mucha maldad en la tierra y Dios decidió destruir al planeta. En este caso, Dios llama a Abraham porque la idolatría era casi universal en los días o en el tiempo de Abraham. Y eso podemos comprobarlo con el siguiente texto. Si vamos al libro de Josué, capítulo 24, el versículo 2, dice la palabra de Dios allí: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Con esto podemos ver un poquito el contexto, el por qué Dios llama a Abraham a salir de su tierra y de su parentela. La idolatría había invadido a diferentes partes de la tierra, era casi universal. Entonces Dios, en su inmensa misericordia, llama a Abraham, saca a Abraham para que él no se contamine con la idolatría de su tiempo. Y ahora me parece muy importante cómo Dios se presenta ante Abraham cuando le hace este llamado. Si vamos al capítulo 15, el versículo 7, ahí vemos la forma como Dios se presenta a Abraham y le dice, y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Mira, qué interesante. Aquí la palabra Jehová viene de la palabra en hebreo Yahweh o Yahvé, como lo ponen en otras traducciones. Pero esta palabra es muy interesante porque los nombres en la Biblia tienen que ver con el carácter, tienen que ver con un significado. Era muy importante en el tiempo del Antiguo Testamento o en la Antigüedad los nombres de las personas, así como el nombre también de Dios. El nombre Jehová o Yahvé era tan sagrado que los judíos no leían o no pronunciaban ese nombre, lo cambiaban por Adonai, que significa Señor. Esta palabra aparece como 6,000 y tantas veces en el Antiguo Testamento. Ustedes pueden ver en la pantalla ahí el número exacto de cuántas veces aparece en el Antiguo Testamento. Entonces, este nombre significa el existente, el autoexistente, el eterno, aquel que no tiene principio ni final, de aquel de quien emana la vida, el único Dios autoexistente. ¿Y sabes por qué Dios se presenta a Abraham con este nombre de Yahvé? Porque Dios le quiere mostrar que Él es el único Dios verdadero en medio de tanta idolatría. Es por eso que Dios le llama: yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos, porque no hay otro como yo. Jehová quiere darse a conocer con todo su poder, frente a todos los ídolos que solamente eran como una ideología en la mente de los paganos. Pero Dios quiere que Abraham conozca su nombre para que él pueda confiar en él. Es por eso que cuando vamos al libro de Salmos, el capítulo 19, vamos a ver allí algo muy interesante. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? 9:10, perdón, dice ahí la palabra de Dios en Salmos 9:10. Dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En otras palabras, Dios estaba interesado en que Abraham conozca su nombre.
Yahvé. ¿Quién era él? Para que Abraham así pueda confiar en Dios. El siguiente nombre que aparece en la Biblia cuando hablamos de Abraham es El Shaddai. Y creo que la mayoría de nosotros sabe qué significa El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Una vez más la pregunta aquí es, ¿por qué Dios se presenta ahora con este nombre? Cuando le sacó de Ur de los Caldeos, se presenta con el nombre de Yahvé. Ahora el escritor en esta historia, en esta parte de la historia, pone el nombre de Dios como El Shaddai, que significa el Dios Todopoderoso. Y para ello tenemos que ir al libro de Génesis capítulo 17, el versículo 1. Dice allí la palabra de Dios: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios El Shaddai, el Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Otro nombre con el cual Dios se muestra aquí en esta historia, El Shaddai. ¿Por qué Dios se muestra con este nombre a Abraham en este instante? Abraham tenía 99 años. Habían pasado ya 24 años desde que Dios le dijo a Abraham que sería padre de muchedumbres, padre de naciones, pero no pasaba nada. En su apuro por cumplir la promesa de Dios, Abraham tuvo un hijo con su sierva, Agar, y lo llamó Ismael, pero eso no era el hijo de la promesa. Ahora Dios le aparece a Abraham una vez más en escena a sus 99 años. Fíjense ustedes el contexto, fíjense ustedes la historia. Un poquito, imaginemos la historia. La esposa de Abraham estéril y para remate ya de edad avanzada, viejita. Abraham 99 años también, edad avanzada, ya viejito. Entonces, ya habían pasado años y la promesa no se cumplía. Y aparece Dios y le dice: yo soy El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Este nombre es adecuado justamente para el momento cuando Abraham estaba tal vez dudando que si Dios cumpliría su promesa en él o no. Pero mis amigos, Dios es un Dios de lo imposible, un Dios poderoso. Es por eso que aquí en esta historia, una vez más Dios le muestra a Abraham su poder y le dice que de él y de Sara vendría el hijo prometido llamado Isaac, que en su vejez, así como Dios le dijo, se cumplió. Ahora, la siguiente parte de esta historia es por qué Dios cambia el nombre de Abraham. De Abraham a Abraham. Y cuando leemos el capítulo 17, el versículo 5, ahí está justamente el momento cuando Dios le dice a Abraham lo siguiente: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Los nombres en la Biblia, como dijimos al principio, eran muy importantes, reflejaban el carácter o el deseo de los padres. Abraham significa padre exaltado. Abraham significa ahora padre de muchedumbres, dando a entender así que Dios va a cumplir su promesa sí o sí en este hombre llamado Abraham. Es por eso que le cambia de nombre, para que Abraham confíe que lo que Dios ha prometido lo va a hacer. Y una vez más, al cambiar el nombre de Abraham, cambia de relación y entra en pacto, ratifica su pacto con Abraham para que Dios pueda cumplir su promesa con este hombre. Es muy interesante cómo en la Biblia vemos cómo a Daniel se le cambió de nombre, a José se le cambió de nombre, a Jacob también se le cambió de nombre. Porque cuando los hombres en la Biblia eran cambiados de nombre, también cambiaba su relación con Dios. Algo nuevo iban a empezar. Entonces aquí Dios una vez más nos muestra que al cambiarle el nombre de Abraham a Abraham, estaba una vez más afirmando que su promesa se cumpliría en este hombre llamado Abraham. Ahora, cuando vamos y leemos la historia de Abraham, también nos damos cuenta que había condiciones para el pacto que Dios había hecho con Abraham. Si leemos el capítulo 18, el versículo 19,
nos damos cuenta que dice allí, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El pacto solamente se cumpliría, queridos amigos, si Abraham estaba dispuesto a cumplir con las demandas del pacto. En este caso, la obediencia. Sin la obediencia, Dios no podía cumplir sus promesas en Abraham. Ojo, mucho cuidado aquí porque no estamos diciendo que la obediencia nos salva. Que quede bien claro que somos salvos por la gracia a través de la fe en Jesús. Pero Abraham, o la vida de Abraham, nos muestra que la fe y las obras están de la mano, van de la mano. Muchas veces nos preguntan, ¿por qué? ¿Cómo somos salvos? ¿Por fe o por obras? Pues somos salvos por una fe que obra y da frutos de obediencia. Funciona de la siguiente manera. Imagínate que estás en un bote con dos remos. Un remo es la fe, el otro remo son las obras. Si tú remas solamente con la fe, con este lado, el bote va a dar vuelta. Si tú remas nada más con las obras, también el bote va a dar vuelta ahí en el mismo lugar. Pero si tú remas con el remo de la fe y el remo de las obras, vas a avanzar. Entonces, podemos concluir diciendo que la historia de Abraham nos muestra que hay una armonía entre la fe y las obras. La fe genuina o bíblica siempre va a dar frutos de obediencia, porque la obediencia es una consecuencia de mi comunión o relación con Dios. Abraham obedeció porque ya conocía a Dios, porque conocía a su Señor. Mis queridos amigos, una vez más, esta historia, este llamado de Abraham nos muestra la intención de Dios por salvar a la humanidad. No solamente a la familia de Abraham, sino Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y como dice Pablo, si estamos en Cristo, linaje de Abraham somos. No tenemos que pertenecer al linaje judío para ser salvos, sino somos salvos en Cristo Jesús. Dios en su inmenso amor entabló una relación de pacto con Abraham para salvar a su familia y también a toda la humanidad. Mis queridos amigos, el día de hoy que tú y yo estemos dispuestos, así como Abraham, a llevar a cabo o a tener una comunión estrecha de pacto con Dios, a estar dispuestos a dejarlo todo por seguir al Señor, por servirle al Señor. Ahora recordemos que nuestra obediencia, tu obediencia, no es una causa, sino que la obediencia es una consecuencia de mi comunión con el Señor. El pacto que Dios hizo con Abraham y con todos los hombres de la Biblia es para rescatarte a ti y a mí. El pacto es un beneficio para nosotros, porque Dios anhela y quiere salvarnos. Y como en todos los pactos, Dios es quien toma la iniciativa, Dios es quien hace todo para poder rescatarnos. La pregunta que dejamos para cada uno de nosotros es, ¿dejarás que Dios trabaje en tu vida? ¿Dejarás que Dios cumpla sus promesas en tu vida, siendo tú un hombre o una mujer obediente? Que Dios te bendiga y pueda cumplir sus promesas en ti cada día, a cada momento. Te mando un fuerte abrazo.